Soy Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes de Valencia, y me alegra recibiros hoy aquí, a los representantes del Club Encuentro, en la sede del Museo de Bellas Artes, para haceros una pequeña introducción a la estructura y las colecciones de este museo, que es la pinacoteca más importante de la Comunidad Valenciana y desde luego una de las más importantes de España por el valor de sus colecciones. El Museo de Bellas Artes de Valencia se ubica en la margen del río Turia y ahora mismo nos encontramos en el hall que distribuye la totalidad del museo y que forma parte del edificio histórico que es núcleo de la estructura que albergará la colección pública del Museo de Bellas Artes. Se trata de una iglesia octogonal vinculada a un edificio claustral que se construye entre finales del siglo XVII y principios del XVIII por voluntad del arzobispo de Valencia, Fray Juan Tomás de Rocabertí, y que en los años 40 del siglo XX se decide emplear como sede del Museo de Bellas Artes de Valencia. Sin embargo, en los años 40 del siglo XX, este museo tiene ya más de un siglo de antigüedad y se ha ubicado tradicionalmente en el convento del Carmen. Es entonces, después de la Guerra Civil, cuando se decide trasladar las colecciones a este edificio y se ocupa el edificio histórico, el edificio claustral, que veremos un poco más adelante. Las instalaciones se muestran pronto insuficientes para albergar las grandísimas colecciones que posee este museo y se acometen a partir de los años 80 una serie de ampliaciones que emplean como distribuidor este espacio de la iglesia octogonal en el que nos encontramos en la actualidad. Es verdaderamente un hall magnífico, pocos museos pueden enorgullecerse de tener un espacio así para recibir al visitante, pero además es muy práctico porque permite una distribución en abanico a su alrededor, de manera que para el visitante resulta muy sencillo ubicarse. Si entramos desde la margen del río, nos encontramos a la izquierda con un bloque de edificios que están destinados a cafetería, administración, salas de exposiciones temporales y salón de actos, sería como un edificio más de servicios, mientras que en el centro y a la derecha, las otras dos ramas del abanico, se ubican las colecciones de la colección permanente del Museo de Bellas Artes. En el edificio frontal, aquel al que se accede perpendicularmente a la margen del río, se encuentra la pintura más antigua, la pintura desde el gótico hasta finales del siglo XVIII, mientras que el edificio histórico, el edificio que se conoce como Juan Pérez Castiel y que ha sido el último en reformarse, alberga la pintura de los siglos XIX y XX. Vamos a ver brevemente, vamos a hablar brevemente de las colecciones que posee el Museo de Bellas Artes, pero antes de pasar a ello, quisiera llamar la atención sobre el valor que tiene el propio edificio. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en un edificio histórico, que es de las mejores muestras del barroco valenciano, fruto de la continuidad entre dos arquitectos, Juan Pérez Castiel y José Mínguez, que construyen el uno el edificio claustral y el otro la iglesia octogonal. Y particularmente me gustaría hacer hincapié en este espacio de acogida de visitantes, esta fantástica iglesia octogonal que se encuentra en gran parte reconstruida, pero cuyo espacio es aquel con que lo pensó José Mínguez a principios del siglo XVIII. Es un octógono con deambulatorio, similar en su planteamiento a la iglesia de Santa María de la Salud en Venecia, con esas 8 caras que se duplican para crear un pasillo de circulación alrededor del octógono central y que además posee un segundo piso encima del deambulatorio que genera un doble espacio de circulación. Es una iglesia muy interesante, la planta es muy extraña de encontrar no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en todo el ámbito peninsular, y es fruto de las investigaciones teóricas de su arquitecto, José Mínguez. Por lo tanto, el visitante, además de venir a ver las colecciones, que son sin duda deslumbrantes, también debería detenerse en esta fantástica iglesia octogonal y en los claustros, en los edificios que albergan la colección, porque tienen casi tanto valor como la propia colección permanente del museo. Ahora nos encontramos en el primero de los bloques arquitectónicos que alberga la colección permanente del museo. Y es aquel que está destinado en 2 pisos a mostrar al visitante las colecciones más antiguas, es decir, aquellas que van desde las primeras pinturas, que son de finales del siglo XIV, principios del XV,
hasta finales del 18, comienzos del 19, porque nos hagamos una idea desde el gótico hasta Goya. El sentido es bastante intuitivo en la visita por parte de aquel o aquella que se acerca al museo. Es decir, se entra desde la cúpula, donde se encuentra la cámara, y se accede directamente a la parte que muestra las colecciones más espectaculares. Me permito girarme para llamar la atención de todos sobre la magnífica colección de retablos, que es probablemente la parte de la colección permanente más apreciada por parte de los visitantes, porque es realmente espectacular. Tenemos una colección de piezas de altar de más de 7 metros de altura que impactan tanto a los valencianos como a la gente que viene de fuera de Valencia. ¿Por qué tenemos esta colección tan maravillosa de retablos en el Museo de Bellas Artes? Por dos motivos. El primero de ellos es que Valencia, en el siglo XV, que es el periodo en el que se elaboran la mayoría de estos retablos, desde la tendencia del italogótico representada por tablas de Lorenzo Zaragoza, Llorens Zaragoza, hasta las del gótico final, con pinturas pues, de Bartolomé Bermejo, del maestro de Perea, etc., es el momento de esplendor de la ciudad y el reino de Valencia. Por lo tanto, tenemos tal cantidad de retablos en el museo porque en Valencia había mucho dinero y era una ciudad puntera en el ámbito artístico, de las más punteras de Europa durante todo el siglo XV. Eso hace que tengamos muestras fantásticas del primer XV, del gótico internacional, con autores de la talla del florentino Gerardo Starnina, pero también fantásticas pinturas hispanoflamencas, como la obra de Joan Reixac y Jacomar, dos pintores autóctonos, pero que se encontraban en la vanguardia de la pintura mediterránea de mediados del siglo XV. El segundo motivo por el que tenemos la suerte de tener esta fantástica colección de retablos es el proceso desamortizador, que en los años 1837-38 hace que buena parte del patrimonio de los conventos de la ciudad de Valencia y su entorno pasen a la colección del incipiente Museo Provincial. Gracias a ese proceso, buena parte de los retablos que se conservaban en instituciones eclesiásticas pasaron a ser custodiados y protegidos, digamos, por el que luego sería el Museo de Bellas Artes de Valencia. Si nos fijamos, cuando se diseñó este edificio, de hecho se hizo pensando en la propia colección de retablos. Está estructurado casi como si fuera una iglesia. Detrás de la cámara se encontraría el acceso a la iglesia con un coro elevado, que de hecho nosotros coloquialmente llamamos la sala del coro, y detrás de mí se desarrolla una nave eclesiástica con su espacio casi de capillas laterales que permite albergar un retablo detrás de otro, de manera que no solamente se exponen de manera adecuada en condiciones de climatización, humedad, altura del edificio, etc., la colección de retablos, sino que se intenta de alguna manera recrear la tipología espacial en la que estuvieron expuestos originalmente. Tenemos esta fantástica colección de pintura del siglo XV, pero no olvidemos que Valencia continúa siendo una ciudad tremendamente rica durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Es una de las ciudades más relevantes de la península ibérica y uno de los principales puertos del Mediterráneo. Por lo tanto, tenemos también un fantástico renacimiento, representando por una figura que probablemente todos los que me escuchen conocerán, que es Joan de Joanes. Tenemos fantásticas obras como la que cierra la perspectiva detrás de mí, que son las bodas místicas del venerable Agnesio, y que es de una calidad técnica impresionante. Pensemos que Juan de Juanes ya tiene su propia sala en el Museo del Prado, y eso es un reconocimiento a su mérito artístico, pero también tenemos un fantástico barroco, que se desarrolla a través de la figura de los Ribalta, de Jerónimo Jacinto de Espinosa, y en el 18, a través de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, hasta llegar a la figura de Francisco de Goya, que, como sabemos, pasó una temporada en Valencia y nos dejó una serie de obras, tanto aquí en las colecciones del museo como en la Catedral de Valencia. Bueno, pues ahora nos encontramos en el patio del llamado edificio Pérez Castiel, que es en realidad la edificación más antigua de aquellas que alberga las colecciones del Museo de Bellas Artes. Se trata del edificio primitivo del Colegio Seminario de San Pío V, que comentaba antes, fue fundado por Fray Juan Tomás de Rocabertí, y que, unido a esta iglesia octogonal, constituye ese colegio de formación de clérigos
creado a finales del siglo XVII, manteniendo esas mismas ideas contrarreformistas. Aquí, a pesar de encontrarnos en el edificio más antiguo, nos encontramos en la llamada fase quinta, es decir, el último edificio que ha sido intervenido para adecuarlo a las necesidades de un museo del siglo XXI. Se ha entregado hace apenas un par de años, después de una profunda remodelación por parte del Ministerio de Cultura, y también, pese a ser el edificio más antiguo, curiosamente es aquel que se va a destinar, y en parte se destina en la actualidad, a la colección más contemporánea del Museo de Bellas Artes. Si hablábamos de la zona de los retablos y decíamos que en esa parte del abanico que se distribuye alrededor de la iglesia octogonal están ubicados los retablos, la pintura del Renacimiento y la pintura del Barroco, hasta llegar a Goya, aquí nos encontramos con la pintura de los siglos XIX y primera parte del XX. A pesar de que los límites no están muy claros, obviamente, al igual que ocurre en Madrid, entre el Prado y el Reina, en Valencia hay una separación de objetivos entre el Museo de Bellas Artes y el IBAM. Nunca jamás se han sentado a delimitar exactamente cuál es el momento de transición, pero estaría en la segunda, tercera década del siglo XX. Eso no quiere decir que el Museo de Bellas Artes no tenga colecciones mucho más contemporáneas que la tercera década del siglo XX, pero realmente no constituyen el plato fuerte de sus fondos, y también por motivos de espacio la realidad es que de momento no van a encontrar probablemente esas obras contemporáneas, no van a encontrar manera de exponerse de manera permanente. Seguramente en algunas acciones puntuales sí, pero no ocupando salas de manera permanente. Aquí lo que tenemos es un edificio barroco, muy hermoso, es un claustro tremendamente evocador, como el último que visitaremos en esta pequeña aproximación al Museo de Bellas Artes, en el cual convive las salas de la colección permanente del museo con las oficinas de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Entonces, para visitar la colección hay que subir a la primera y a la segunda planta, y ahora tenemos unas salas habilitadas con pintura de Sorolla y de su época, sus contemporáneos, digamos, José Pinazo, Muñoz de Graín, pero la idea es que con la aplicación de los nuevos criterios museográficos se haga una museografía más ambiciosa, que incluya la transición hacia la modernidad en el siglo XIX, con puntos particularmente importantes para la ciudad de Valencia y para Valencia como territorio, como la Escuela de Flores y Ornatos, que tiene una colección muy importante en los fondos del Museo de Bellas Artes, y después un desarrollo centrado también en las grandes personalidades, pero sin olvidar a los comprimarios. Y estoy pensando, en el caso de Joaquín Sorolla, en ser capaces también de resaltar figuras poco conocidas, como la de su hija María Sorolla. No solamente contamos con un retrato de María Sorolla, sino que contamos con obra de María Sorolla como pintora. Y habrá que buscar la manera en las salas de la colección permanente para reflexionar sobre las mujeres pintoras, sobre aquellas que pintaron pero no consiguieron profesionalizarse, y también meditar un poco acerca de las razones por las que no pudieron dedicarse de manera profesional, seguramente para proyectar el aprendizaje acerca del pasado sobre el futuro. Esta, decía, es la parte más antigua y la que se ha cometido últimamente, pero en realidad se completa con algunos otros elementos externos a las edificaciones principales del museo, como un pabellón que a algunos les sonará, que es el pabellón Benlliure, que es el que empleamos en la actualidad, se encuentra lindando con los jardines de viveros, para albergar las colecciones escultóricas del museo. Aquí hace falta todavía intervenir, pero cuando se haga realmente tenemos una colección escultórica, sobre todo organizada alrededor de los yesos originales de Mariano Benlliure, que merece ser conocida por los visitantes y expuesta de manera digna, y realmente vendrá a completar, yo creo que de manera muy impactante, las colecciones de los siglos XIX y XX, que acabarán teniendo su situación definitiva en este edificio histórico llamado Pérez Castiel. Acabar esta visita al Museo de Bellas Artes sin visitar un espacio que yo creo que es particularmente emblemático. Y hemos dejado este espacio para el final
porque realmente no pertenece a ninguna de las fases arquitectónicas que articulan la exposición de la colección permanente o los servicios. Es este patio, que es el que se conoce como patio Vic o patio del embajador Vic, y que es un perno de unión entre la zona de los retablos y el edificio Pérez Castiel, el que alberga las colecciones de los siglos XIX y XX. Es un perno, pero no tiene conexión real con ninguno de los edificios que alberga la colección permanente, porque es un edificio singular. Intento explicar un poquito la historia de este patio. Este patio no fue construido originalmente aquí, se encontraba en un palacio situado en la calle del Embajador Vic, cerca de la plaza del Ayuntamiento de Valencia, y perteneció, como su nombre indica, a Jerónimo Vic de Valterra, que fue embajador de Fernando el Católico y después de Carlos V en Roma. Este caballero valenciano, que después sería barón de Llaurí, cuando vuelve a Valencia desde Roma, decide construirse el edificio más puntero arquitectónicamente de la ciudad, aquel más novedoso, el que está puesto al día de aquello que se está haciendo en Italia de manera prácticamente simultánea. Y construye un magnífico palacio, no de dimensiones enormes, pero caracterizado por los fantásticos mármoles renacentistas a la italiana, que aparecen tallados tanto en su portada, que no se conserva, como en el patio. En el siglo XIX, el Palacio del Embajador Vic, después de pasar por muchos usos, es derribado. Pero la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos recoge las piedras duras que conforman el patio, el cortile del Embajador Vic. Estas piezas duras, estas piezas de mármol, son las que se conservan en el Convento del Carmen durante décadas. Y, de hecho, así es como yo conocí el patio Vic, montado a trozos como parte de la museografía del Convento del Carmen, dentro del refectorio gótico, como elementos de comunicación entre diferentes salas. Es solamente durante la dirección de Fernando Benito en el Museo de Bellas Artes de Valencia que se realiza una propuesta de restitución volumétrica del patio Vic. El palacio en sí era irrecuperable, obviamente, sería tirado abajo, pero se estudia cuántas piezas originales se conservan de aquellas que constituían el patio original situado en la calle del Embajador Vic. Con ese estudio de las piezas y los dibujos que se conservaban del siglo XIX, realizados antes del derribo del palacio, se propone la restitución del cortile Vic tal y como se conoció en la Valencia del siglo XVI. Y finalmente se reconstruye en la sede del Museo de Bellas Artes de Valencia. Gracias a esta reconstrucción, que se encuentra detrás de mí, hoy podemos disfrutar de la misma sensación que un valenciano del XVI al entrar en el patio más renacentista de la ciudad de los construidos durante las primeras décadas del siglo. Pensemos que además el patio Vic tiene un carácter particularmente evocador, porque Jerónimo Vic no solamente construyó para sí y para su familia el palacio más novedoso de la ciudad y uno de los más novedosos de toda España, sino que además tenía en sus colecciones pinturas del pintor más refinado y más caro de la Italia del momento, de Sebastiano del Piombo. Así que pensemos que un valenciano del XVI podía acercarse a una zona muy cercana a la Bajada de San Francisco, lo que hoy llamamos Plaza del Ayuntamiento, y ponerse al día en el Renacimiento italiano más puro, tanto en lo que respectaba a arquitectura, a través de estos magníficos mármoles blancos, como a través de las pinturas de Sebastiano del Piombo, el mejor discípulo de Rafael y Miguel Ángel. Bueno, me despido después de este breve recorrido por la estructura y las colecciones del Museo de Bellas Artes de Valencia, de nuevo en el edificio de la iglesia cupulada octogonal de José Mínguez, y les emplazo a todos a que aquellos que no lo conocen visiten este museo y se detengan en sus colecciones y en la belleza de la arquitectura que las alberga, y aquellos que la conocen a que vuelvan a visitarlo, porque siempre hay nuevas maneras de mirar el arte. Gracias.